inteligencia del Estado mexicano. La fuga del Chapo Guzmán ha tenido un impacto muy importante en la percepción pública, una enorme indignación, hay una apología, una exaltación del delincuente que agravió al Estado, que se burló de la autoridad. Y en los dos casos repercute en una profundización de la pérdida de credibilidad de las instituciones públicas, incluidos los partidos y los órganos de representación popular. La evidente vulnerabilidad de las instituciones públicas responsables de la seguridad pública, y no me refiero a la vulnerabilidad del que se supone era el penal de máxima seguridad en el país, donde el piso de la celda del Chapo Guzmán, que debería tener por lo menos entre 40 y 60 centímetros de concreto armado, tenía un piso de 6 centímetros de espesor y no de concreto armado, sino que en lugar de varillas tenía alambrón. ¿El penal debe de cerrarse o debe de considerarse de mediana o de baja seguridad? Parece que el hermano de Ociel Cárdenas, el Z40, el Z42, la Barbie, todos los vecinos de esa crujía a los cuales me tocó ver, pues estén en esas mismas condiciones. El modus operandi de este cártel se dio, y todo el mundo lo sabía, a partir de la construcción de túneles. Y aquí hubo el desarrollo de tecnología de punta. El trazo de la casa al punto ciego de la regadera es perfecto. Sabido decir con qué cortaron ese pastel de yeso. Los planos del penal pudieron estar en muchas manos. No dice que los tenían los empresarios, los tenían los constructores, los tenían hasta los albañiles. Nada de esto pudo haber vivido sin corrupción y sin corrupción de autoridades dentro y fuera del penal. El relajamiento de las normas disciplinarias, el cumplimiento de los protocolos de actuación, la reducción de los días de visita, de una visita cada 15 días a cada 9, el registro de 11 abogados que lo visitaban casi todos los días, hasta por más de 2 horas. Caso extremo de una diputada del Partido Acción Nacional que tiene un hijo con el Chapo Guzmán, el número 21, que entró con su plantación de identidad. Puede llegar a muy altos niveles la responsabilidad. Al inicio de este gobierno se creó una supersecretaría. Este diseño fracasó. El enorme poder económico, financiero, patrimonial, logístico y tecnológico del narco, al cual estuvieron vigilando desde un centro de vigilancia con tecnología de finales del siglo pasado.